Y puse un par de sorpresas para vos y para Gabriel no va a ser tanto, pero para vos va a ser probablemente una sorpresa. Ok. Para Gabriel ahora ya estamos, sorpresa. Ahora ya estamos abiertos. Sí. Ahora está entrando el público, esperamos y... Así que hola, ¿qué tal? Bueno, como siempre, estamos empezando el seminario, esperamos unos minutos, ya estamos con Ana Lucía Frega, bueno, gran amiga para empezar, miembro de la Academia Nacional de Educación, y bueno, Ana Lucía, esperamos unos minutitos y el seminario es todo tuyo. Mil gracias por participar. Gracias, Edgardo, muchas gracias y muy contenta de estar, muy contenta cuando recibí tu invitación. Bueno, gracias. Esperamos unos minutos más y ya veo que está Gabriel, por cierto, está Pablo Zanotti también. Sí, intuyo que tenemos a todas las familias, o muchos. Ah, Pablo, yo hace mucho que no lo veo. Aquí lo veo Pablo, en el listado de participantes. Saludos. Bueno, la analogía, no desperdiciemos el tiempo. Hoy tenemos entonces a Ana Lucía Frega, el arte en la ciudad educativa, rescatando la mirada de Luis Jorge Zanotti. Ana Lucía, mil gracias, todo tuyo el seminario. Muchas gracias, Edgardo, realmente te lo digo, y además, como el momento que me hiciste el mail con la invitación, yo estaba teniendo el placer de leer unos primeros borradores que me mandó Gabriel Zanotti del libro que estaba preparando sobre el material de su padre. Así que ustedes van a ver algo en el PowerPoint de hoy, que es un PowerPoint muy sencillito, muy sencillito, es más que nada un apoyo para nuestro intercambio. Voy a compartirlo y espero que todo funcione debidamente, Sí, si no ya tenemos las precauciones para que perfecto. Lo maneje eventualmente Carla si hiciera falta. ¿Por qué el arte en la ciudad educativa? ¿Y por qué prudentemente hablo de rescatando la mirada de Luis Jorge Zanotti? Yo diría un lema de Zanotti, pedagogo graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, cuando eran nuevos los estudios autónomos de pedagogía en el nivel universitario en la República Argentina. Con una anécdota, un día iba al Cine Cosmos en la calle Corrientes, yo supongo que más de uno de ustedes lo conocen o lo conocieron, y entrando, nosotros, mi marido y yo entrando, y Luis Zanotti saliendo, hablamos de Dersu Uzala, una fantástica película, y comentábamos los contenidos y componentes válidos para intercambiar con estudiantado superior o medio, una película de Kurosawa bellísima desde el punto de vista temático, desde el punto de vista del tratamiento visual, del trabajo de los actores. Y eso tiene que ver con algo que desde el primer volumen de la revista Educando, que voy a mostrar acá, porque está en mi archivo, que fue el primer nombre con el que empezó a salir la revista del Instituto de Investigaciones Educativas, que después empezó a titularse así por una cuestión de encontrarse con el nombre ya atribuido a otra publicación. Ya desde el primer número de la revista, del Instituto de Investigaciones Educativas,
es una publicación de octubre de 1974, aparece el apartado de Ciudad Educativa. Por favor, cambiamos de slide, Carla. Lo está manejando usted, Ana. Tendría que No, poder. no pude. Pues no se cambia. No se cambió. Me A ver. cambió. Ahí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí, ya está. Perfecto. Ya está. Lo anterior fue una tontería. O sea que mi propósito es, durante esta conferencia o charla, considerar las miradas actuales acerca de la inclusión de actividades artísticas en el contexto de la educación general. A eso me voy a referir. Contenidos y tendencias en el mundo especializado, y a partir de los aportes de Zanotti. Y vuelvo a, entonces, la ciudad educativa como propuesta. ¿Qué entendía Zanotti por ciudad educativa? Zanotti entendía, en una época de grandes conflictos, ya en la década del 70, hace 50 años, que todo el mundo estaba criticando los procesos educativos por los grandes problemas que estábamos enfrentando ya, de sobrepoblación incipiente, nada que ver con donde estamos ahora, pero ya de superpoblación incipiente en Latinoamérica, de problemas de que se le pedía al sistema general de educación prácticamente que hiciera todo, desde enseñar a ahorrar hasta dar clases de educación física a los maestros de grado. A mí me dieron clases de educación física el maestro de grado en la escuela primaria. Ya estaba planteando Zanotti el tema de los medios de comunicación, tremendo, lo dice el editorial de este número 1 de Educando. Dice: los estudios pedagógicos de nuestro tiempo afrontan demandas perentorias de una sociedad en proceso de cambio acelerado, alarmada por las consecuencias de su mismo progreso, tanto como entusiasmada por los resultados de sus conquistas técnicas y científicas. Estoy hablando de 1974. Esto era lo que conversábamos, lo que tuve el privilegio de estudiar. Fui alumna de política educativa de Luis Jorge Zanotti en el Instituto Superior Docente Carlos María Viedma de la Escuela Argentina Modelo. La década del 70 estábamos hablando de cambios, estábamos hablando de cambios acelerados, estábamos hablando de tecnología, estábamos hablando de qué era lo que se hacía en la escuela, se estaba planteando a nivel, ¿qué pasó? Que dejamos pasar el tiempo sin que las investigaciones, las referencias, las reflexiones nos hayan llamado la atención y hayan generado nada más que en su momento lo vimos con beneplácito, extensión de la educación obligatoria, agregar de obligatoriedad en el secundario, luego agregar la obligatoriedad del preescolar, pero estar 20 años después, como dice Zanotti en este editorial de 1950, o sea, en la presentación en realidad de la publicación del Instituto de Investigaciones Educativas, pero a esas demandas no siguen respuestas de valor significativo, dice Zanotti. Hay en verdad un gigantesco movimiento universal que se ocupa de los problemas educativos y que propone extender los servicios a la mayor cantidad posible de seres humanos. El analfabetismo, la deserción escolar y la desigualdad de oportunidades son escándalos a nivel mundial. Mas todo eso no significa responder fundamentadamente a aquellas demandas de una sociedad en trance de crecimiento acelerado, de transformación brusca, de rebeldía ante las injusticias. 1974. Estamos en 2022 y estamos hablando de los mismos focos problemáticos, mucho peor, porque la población ha crecido a una velocidad exponencial y se agregaron todos los otros problemas, pero voy a seguir. Entonces, ¿por qué recordé la película? ¿Por qué hablo de la ciudad educativa?
Porque el planteo de Zanotti, de una manera u otra, era decir, no es solamente y tanto que la escuela, escuela, como sistema educativo, que es una posibilidad organizada, después podemos discutir muchos aspectos, pero entonces, ¿qué se escribe en este ejemplar? Y se lo encargó Zanotti, este texto, titulado La ciudad educativa, un diálogo por iniciar, a Nevio Nasinovich. Yo no les voy a leer todo el artículo, además lo pueden buscar porque están los repositorios de la colección completa, no solamente yo la tengo en mi casa, de la revista. Dice Nasinovich, al abordar perspectivamente el tema de la educación, con la mirada puesta en la nueva era en el año 2000, esto está escrito en el año 1974, profetas soñadores y planificadores de avanzada tienen una meta, la educación permanente. Teoriza, en este mismo número hay un artículo de Giovanni Gottsched, un pensador que ya discute en ese momento los desafíos de la tecnología incipiente, porque señores, ya había cine, por eso recordé la película de Kurosawa. Y ya había cine con contenido, no solamente para divertirse, sino para informar, para generar instancias de reflexión. De paso lo digo, para propender al multiculturalismo, y ya que estamos, para ampliar el vocabulario que se ha empobrecido de una manera pavorosa. En poquito voy a volver a este tema. Dice, la escuela de la segunda oportunidad que adapta los conocimientos teóricos a las necesidades reales del hombre vaticinan no solo la solución de los problemas de la enseñanza, sino todos los de la justicia social. Es un poco mucho. Piensen que en 1968 se había publicado La pedagogía del oprimido por Paulo Freire. Es decir, son coetáneas las líneas de pensamiento. Y ya van a ver por qué recuerdo esto. El análisis tiene que ir más allá. Se cala hondo en la ciudad de hoy, que está provista de medios que proporcionan a raudales el arte y la tecnología. Es decir, estaba el sueño de que disponiendo de tecnologías como la televisión o el cine, y ustedes piensen que eventualmente todo lo que es streaming de películas no es nada más que una proyección de las técnicas que ya estaban en ese momento con otro sistema de mercadeo, ya estaba. ¿Qué pasa? Que en vez de toda esa tecnología y posibilidades, estamos hoy como estamos. Sigue el artículo de Nevio Nasinovich, los nuevos medios. Se trata de que los nuevos medios convertidos en escuela participada sean auxiliares de la educación tradicional y no amenazas a las que solemos responder denunciando efectos perniciosos, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a extender, por favor traten de leerlo. Es muy importante que entendamos que los medios estaban, pero los caminos que elegimos fueron otros. Por algún motivo no capitalizamos las posibilidades. Sigo, por ejemplo, otro número de la revista, en el cual, por ejemplo, la ciudad educativa, número 1, mayo del 75 ya. Tenemos la conversación sobre la vida familiar y una película en la cual se plantean temas adecuadísimos para el adolescente en el sentido de la purificación por el amor en el despertar de la adolescencia.
Tengo algunos otros ejemplares de la revista donde se habla de ciudad educativa y, por ejemplo, se habla de las transmisiones del Festival Bach 76, el aporte de la televisión. ¿Cómo pudo verse un Festival Bach de Buenos Aires en época de Semana Santa? Todo el mundo en casa escuchar el Festival Bach, en el que tocaba la Camerata Bariloche, cantaba el coro Bach, o trabajaba la Fundación Artes Musicali, en fin. La ciudad educativa para Zanotti era darnos cuenta de que las familias no pueden derivar en la escuela, porque hay escuela obligatoria con posibilidad de jardín de infantes desde los 4 años. Los padres no pueden, no, estoy diciendo mal, los padres no deberían depositar al niño en la escuela y suponer que la escuela va a resolver todos los problemas. Los medios de comunicación masiva no deberían dejar de lado la responsabilidad de procurar la mejor elocución cuando se trata de transmitir las noticias de la cotidianeidad. Las clases que se dan en remoto o las grandes conferencias que se están dando no deberían tener un pobre vocabulario casual en el que las muletillas, no bueno, nada, caracterizan un intento de comunicación totalmente fraccionado y por lo tanto no coherente. ¿Qué pasa con que insignes periodistas hayan instaurado el pobre adverbio de modo obviamente para ser utilizado como muletilla cada vez que están construyendo al aire alguna frase? Bueno, si todas las demostraciones son obvias, entonces, ¿para qué mencionamos el tema? Obviamente se ha transformado en una muletilla para no explicar, para no tener datos, para no realmente completar un nivel de pensamiento. Mientras seguimos, acá está, en el problema de discutir qué tenemos que hacer en el sistema general de educación, qué tenemos que mejorar, porque parece que recién nos hemos dado cuenta de que hay una tecnología, que la tecnología tiene un desafío, que el desafío es no solamente, no estoy diciendo que no es además financiero desde el punto de vista de que la familia pueda proveer los gastos necesarios para tener una infraestructura, inclusive en el caso de un celular, que no es tan caro, pero seguimos discutiendo la renovación de la educación. Esa mirada que planteó Zanotti de la ciudad educativa que tenía que pensarse con el todo de los medios de comunicación que había y que hay, creciendo, expandiendo, es tan insatisfactorio, sobre todo con la amenaza, se van a perder empleos, la educación que damos hoy, dentro de 10 años ya no va a servir, van a desaparecer trabajos, y después, ¿qué va a hacer la gente para vivir? ¿Cuáles son los conflictos que está planteando la ecología? En las revistas ya, Leon Halpern, en la década del 70, el ingeniero estaba planteando el tema de la ecología. ¿Qué pasa? Que no encontramos las soluciones. Entonces, para encontrar soluciones, está apareciendo una nueva conceptualización, que es STEM. La gente que quizás está escuchando es posible que conozca esta expresión, que tiene las iniciales del inglés, constituyendo esta expresión STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Entonces, el sistema educativo tiene que cambiar, y toda la escuela tiene que cambiar, y tiene que ser a distancia, o acá, o allá. Bueno, todo eso está, pero por supuesto tiene que dejar todo lo que había incluido Zanotti en una visión
amplia, comprensiva de la vida qua vida total, y se está dejando de lado todo el mundo del arte. Por eso la gente que estamos en el mundo del arte, decimos que no hay que hablar de STEM, sino que probablemente habría que hablar de STEM. Y hacemos un poco de juego con las iniciales, porque ustedes se darán cuenta que esa A que aparece ahí es la A de arte. O sea que STEM solamente Science, Technology, Engineering, y se entiende empoderamiento ahí en Engineering, y Mathematics tendría que ser Science, Technology, Engineering, Art y Mathematics. Porque además las artes tienen una dimensión práctica y vivencial, todas de aspectos de todos los otros elementos, de todos los otros aspectos que deberían caracterizar a la educación. Si hablamos de educación en sentido amplio y profundo, si hablamos concibiendo la ciudad educativa, esa que hoy me permite decir en alguno de mis escritos que en realidad la educación es hoy más que nunca un sistema de sistemas que coexisten pero no se articulan conscientemente. Estas ideas que estoy planteándoles a ustedes y que espero que podamos discutir un poquito porque estoy llegando ya a mi final, las hemos discutido hace 2 semanas en el Congreso Mundial número 35 ya, de enseñanzas musicales en sentido amplio. ¿Y por qué aparece The Creative Wealth of Nations? Porque es un libro que acaba de salir, que acaba de ser publicado. El autor es Patrick Kabanda, un economista, si no me equivoco, de Kenia. Si no me equivoco, puedo estarme equivocando con la nacionalidad, nos dio una magnífica clase magistral en la que discutimos mucho, y él justamente dijo que la riqueza creativa de las, o sea, sustentó uno más entre la línea de pensadores, que la riqueza de las naciones es una riqueza que se articula mucho en eso que llamamos creatividad, como potencialidad que en general los seres normales tenemos. Ante la resolución de problemas emergentes generamos soluciones ad hoc. Él recordó, Patrick Kabanda, él es economista, es trabajado a niveles internacionales, pero él recordaba sus clases de música cuando era chico. En su sociedad de África, la formación era la formación sajona, la formación inglesa, y naturalmente se sintió así. Y en el marco de esa, lo que sí había era música, por supuesto, la música de foco centroeuropeo, que este es un tema, es otro tema. Después lo podemos conversar en algún otro momento si quieren. Pero él recuerda cuánto de flexibilidad le dio, inclusive comprender la ductilidad de las obras de Juan Sebastián Bach. Y si ustedes me permiten que yo les recuerde con un ejemplo argentino todo lo que puede enseñar el no usar prejuicios en el proceso educativo, les nombro el ejemplo de Lelutier. Lelutier, nuestros grandes músicos, humoristas argentinos, son acabados músicos. Y son acabados músicos de la complejidad, cuya complejidad, un arquetipo en el mundo de la música, de un tipo de música, que es la música del barroco alemán del siglo XVIII, tiene como símbolo a Juan Sebastián Bach. Por eso yo me pregunto si es sensato que un docente de música o que un docente de arte, porque una apuesta de Madonna o de los Rolling Stones es una apuesta
multimedial, estoy hablando de una apuesta televisiva, de un espectáculo, un Lollapalooza, es una apuesta multiartes, multitecnológica también, es un poco acotada como contenido de complejidad. Y una música tradicional que de repente no cantamos porque no está de moda en la escuela, es una ocasión que perdemos para abrirle oídos y ventanas a la mente. Yo creo que todo esto lo planteó muy bien Zanotti. Por eso yo me resolví en mi ponencia para ese congreso que hubo hace 15 días de nivel mundial, con una colega canadiense presentamos un estudio comparado entre las enseñanzas musicales entre Canadá y Argentina, un poco esto de Canadá en el extremo norte, Argentina en el extremo sur, qué pasa con las enseñanzas musicales, cómo se hacen, qué se enseña, qué contenidos hay, cómo se articulan, y descubrimos algo, y nos preguntamos, y por eso pusimos, y ustedes lo tienen en pantalla, en inglés y en español, porque yo usé esta transparencia en mi defensa de nuestro trabajo. Nos preguntamos las dos, hoy que se habla tanto de derechos humanos y de la educación como un derecho humano, y en la que tenemos tanto que definir con respecto a qué, cómo, para qué, cuándo, en qué medida y es derecho humano, por supuesto, no hay una actitud negativa sino de esclarecimiento, nos pareció que estos aportes de Zanotti eran muy importantes. Y por eso lo ven bilingüe, porque yo tuve que presentar el trabajo, el idioma nuestro internacional normalmente es el inglés, porque imagínense, mundial es que haya gente de Malasia y que haya gente de Francia y que haya gente de Argentina, etcétera, etcétera, y de China, por supuesto, tanto continental como de Taiwán. Pero nos dice Zanotti, las instituciones escolares se han desvinculado de la realidad social a la cual deberían servir, a tal punto que no entienden ya qué es lo que deben hacer. Y yo creo que lo que hoy hay es mucho desconcierto en la docencia. ¿A quién dejan contento? ¿Al documento curricular que hay que cumplir? ¿A la nueva taxonomía que se pone de actualidad? ¿A las exigencias de los padres? A las elecciones de los alumnos influenciados mucho por los medios de comunicación social? Sigue diciendo, consecuentemente pierden su tiempo, miren qué interesante, intentando adaptaciones, transformaciones o reformas que no hacen al fondo de la cuestión y se convierten en organismos que debaten métodos y organizaciones sin saber para qué quieren esos métodos y esas organizaciones. Entonces hablamos de competencias y no hablamos, después de haber hablado de contenidos y después de haber hablado de puntos del programa, cambiamos el nombre, pero sigue diciendo Zanotti, las restantes instituciones sociales, aparte de la escuela, los organismos políticos, religiosos, económicos y aún los llamados culturales, ¿por qué en un concierto que hace la Sinfónica Nacional desde el Auditorio Nacional no le comentamos a la gente que hay una costumbre establecida cuando escuchamos las distintas partes de un concierto o de una suite, a no aplaudir en el medio, porque se rompe la unidad comprensiva. Los públicos no tienen por qué saber todo, pero ¿por qué no los vamos conduciendo y los enseñamos? Nosotros lo hacíamos en las escuelas y los chicos los aprendían encantados. Chicos primaria, chicos secundarios. ¿Realmente creen que los chicos no quieren aprender? Y termino, dicho en otras palabras, dijo Zanotti, el problema educativo
de nuestro tiempo era 1974, ¿eh? No un problema, sino el problema. Consiste en la desvinculación de la escuela y la sociedad. Creemos que ha llegado la hora de que la sociedad emprenda la reconquista de la escuela. Yo puse las itálicas acá. Gabriel puso las itálicas. Saqué esto del borrador de su libro. Es decir, que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que hacer que la escuela haga lo que necesitamos que haga articulándose, no por la vía de la creación de una comisión mixta, por favor, sino por la vía del ejercicio del sentido común, de la libertad del ciudadano y de su obligación de participar en la construcción operativa del bien común. Y la educación es el bien común. Me pareció que unir esta moda, porque corre el riesgo de ser una moda, ¿no? Ya he oído en algunos paneles con expertos que hablan de estos cambios que hacen falta porque los chicos no van a la gente no va a tener ante los nuevos conocimientos. Miren, el único desafío que tiene el tiempo contemporáneo, el único desafío de cambio es la velocidad. Cambio hubo siempre. Lo que pasa es que llevaba un poco más de tiempo. Una velocidad de cambio potenciada por un crecimiento vertiginoso de la población mundial es lo que está creando, y además el input permanente de todos los sistemas de comunicación, sean manejados por el Estado o sean manejados por un interés privado. Todos son manejados por intereses. Yo creo que la reflexión, y no se arregla diciendo esto pasa por los valores. ¿Qué son los valores? Y termino, además de recordándolo a Zanotti y recordando cuándo aprendí con él, sobre todo a reflexionar, trayéndoles a colación un pensamiento de Cecilia Braslavsky, una postura distinta, ¿eh? Pero Cecilia fue directora del Instituto Internacional de Educación, pero fue la coordinadora de la reforma de la verdadero cambio educativo, que fue la 24.195 en 1993, de contenidos, digo. Cecilia y yo charlábamos, como charlamos con su madre, Berta, cuando fue miembro de la Academia Nacional de Educación, ¿cuál es el cambio de la escuela? Y el cambio de la escuela, perdón, pero no es simplemente agregar más años de escolaridad. No es seguirle cambiando el nombre a las asignaturas. Es darnos cuenta de que la educación es un tema sistémico, del que no debe dejar de participar nadie. Y con Cecilia a veces decíamos, esto de agregar años no es toda la solución. Estamos generando adolescencias prolongadas, prolongada pérdida de asumir las responsabilidades individuales. En fin, creo que vale la pena retomar un pensamiento y me pregunto, y les pregunto, si hubiera sido traducido al inglés Zanotti en 1970, o 20 años después, la pedagogía del oprimido del 68 fue traducida al inglés en la década del 90 nomás. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido traducido al inglés Zanotti en la década del 90? Muchas gracias. Gracias, Ana Lucía. Les pido que escriban preguntas en el panel de preguntas y respuestas.
Eso, ahí tenemos pantalla completa y bueno, y yo se las paso a Ana Lucía. Ahí, bueno, está unos agradecimientos, tanto de Gabriel como de Lucía. Lucía dice, me preocupa que que en el país la educación decayó notablemente y que ya piensa que hay que tomar resoluciones urgentes. ¿Qué pensás al respecto? No entendí la pregunta. Señala, Lucía, que en su opinión la educación, bueno, ha caído, cosa que coincido, por cierto, notablemente. Bueno, ¿qué te parece que se podría hacer al respecto para Ah, tratar de detener bueno, operaciones. esta debacle? Yo entiendo que lo que hay que hacer es primero denominar el problema con toda sinceridad. Y no lo estamos denominando con toda sinceridad. Lo declaramos en formato de predicación. Por ejemplo, ¿qué están haciendo las instituciones? ¿Qué estamos haciendo las instituciones que tenemos responsabilidades en materia educativa? Todas, no las voy a nombrar, ¿eh? No voy a nombrar las categorías. Porque estamos enfrentando otro problema, Edgardo, y no sé si, no me quiero evadir de la pregunta de Lucía, pero es un tema que es muy desafiante. ¿Por qué no ha pasado nada en estos 50 años? Veo que nadie me lo discutió. Todavía no apareció nadie discutiéndome esta afirmación que he hecho de que no ha pasado nada. Y la pregunta que hice, ¿por qué se ha traducido al inglés Freire y no se ha traducido a Zanotti? ¿Es por postura ideológica? Porque si es por postura ideológica, que es mi teoría, el tema es que hay un sector de la población de América Latina, ya que estamos en América del Sur, que ha tomado un camino para desarrollar un ideario y ponerlo en práctica. ¿Por qué el otro sector, que podría ser afín a la visión de Zanotti, no tomó un camino de la misma envergadura operativa? Que no lo puedo resolver yo ni nadie en forma particular. Esto evidentemente es una cuestión de grupo operativo. ¿Por qué se ha discutido tanto? Vamos a nuestro país. Desde la ley 24.195 para acá, salió la ley después 26.206, no nos engañemos, no ha cambiado contenido, lo que ha cambiado es un enfoque filosófico-político. ¿Por qué la sociedad, cuasociedad, en sus distintos grupos organizativos, por qué las universidades, en muchos casos, tanto estatales como algunas privadas, han optado por la ruta de la complacencia en vez de la ruta de la seriedad de la constitución del pensamiento? Se habla de pensamiento crítico, se nombra la Escuela de Frankfurt, pero quienes aplican el pensamiento crítico según la Escuela de Frankfurt muchas veces están en la línea de Freire, no en la línea de Zanotti. Y la línea de Freire no es una línea neutra, aunque el libro que yo leí en mi juventud, naturalmente, en cuanto salió, como no íbamos a leer a Pablo Freire y la pedagogía del oprimido, pero claro, yo seguí leyendo a Pablo Freire y leí los últimos textos de Pablo Freire y entendí mejor cuál era el pensamiento de la educación bancaria, el que por otra parte habla Zanotti en algunos de sus artículos estupendos. Entonces, yo pienso que simplemente lo que la sociedad tiene que hacer, y acá lo voy a citar a Guillermo Jaime Echeverri y a su tragedia educativa y a su último libro de Seguimos en Tragedia Educativa, cuando él
recuerda esa famosa encuesta que se hizo, fueron varias, pero acá en la ciudad de Buenos Aires se hizo en la década del 90 un relevamiento de opinión de padres. Salió publicado en los diarios el resultado de esa encuesta a los padres y le preguntaban, ¿usted qué quiere? ¿Que se mantengan las horas de música o que haya más horas de computación? Bueno, es todo un mensaje ideológico del que hizo ese cuestionario, ¿no? Ok, Los padres, definitivamente. en la década del 90, los padres, evidentemente muchos, no la totalidad, por supuesto, pero la mayoría, casi un 70%, contestaron que querían más horas de computación. Ahora, ¿y les hicieron la pregunta de buena fe? No. Si nosotros podemos componer música por computación, si hay unos programas de software que son facilísimos y que permiten que los chicos improvisen y creen sus propias obras, y todos los influencers musicales que hay ahora en TikTok y todo lo demás, están usando permanentemente todos esos software. Entonces fueron ideológicamente sesgados esos relevamientos, como los relevamientos que menciona Jaime cuando él plantea, los padres dicen, no, la educación es un espanto. Edgardo, lo hemos charlado en la academia, en alguna reunión, no, la educación es un espanto, esto, lo otro, lo aquí, lo allá. Bueno, y la escuela de su hijo, no, la escuela de mi hijo es muy buena. Bueno, es una forma de no sentirse envuelto y comprometido en el tema. A ver, yo seré ingenua, pero yo sigo pensando todavía que los seres humanos sanos podemos hacer algo constructivo por nuestro entorno. Ok, tengo acá un No sé montón si de comentarios y agradecimientos. No, sigo, perdón, aprovecho y sigo para empezar. Tenés saludos de Pablo y de Gabriel Zanotti, por supuesto. Y Gabriel sigue con la pregunta un paso más y dice, ¿qué hubiera pasado si si hubiese sido traducido al inglés? Y para mí, qué buena pregunta. Porque me permite hablar de uno de los temas que me preocupan mucho en este momento, en mi especialidad a nivel internacional. Ustedes saben cómo ha cambiado la carrera profesional por aquello de las categorizaciones, de las acreditaciones, de las citations y en las publicaciones internacionales y la importancia de la investigación para ganar créditos y todo lo demás, ¿no es cierto? Y publicar y todas esas cosas. Y entonces está academia y ResearchGate y Kudos y todas esas cosas que miden cuántas veces nombran el artículo de uno internacionalmente. Pero a la par de eso, apareció el tema de que en realidad hoy hacer una carrera universitaria sin un doctorado es difícil. Es difícil porque hay mucha competencia. Entonces se necesitan temas. Se necesitan temas para los países que subsidian, o inclusive acá, para conseguir una beca del CONICET, se necesitan temas que no hayan sido muy transitados. Entonces eso lleva, y ahí le contesto a Gabriel, eso lleva a que si hubieran traducido al inglés en la década del 90 Zanotti y hubieran empezado a aparecer trabajos con ese contexto conceptual, hubiera sido un fact and counterfact, o sea, hubiera sido una alternancia, hubiera habido un pensamiento alternativo al prácticamente hegemónico pensamiento de Pablo Freire. Y esto ocurre con los temas de género, y eso, en fin, Edgardo, no estoy diciendo nada que vos no sepas, que vos has vivido en Estados Unidos y sabés lo que es el tema de elegir un tema de tesis, de elegir el director, al director le tiene que interesar, tiene que ser un tema con el cual se puedan, es normal, es normal. Entonces, ahí ocurrió, creo yo, que no hubo, pero ¿por qué no se tradujo? Porque no hubo ningún grupo de poder que lo tradujera.
No nos engañemos que es muy difícil lograr traducir al inglés. Yo tengo el privilegio de haber publicado directamente en inglés nada menos que un Handbook of Philosophy en Oxford University Press. Bueno, al tener publicado un handbook de Oxford University Press, yo no tengo un problema. Mi bibliografía la están usando en la India en este momento, todo lo que está en inglés. Pero la OUP o el Cambridge University Press no estaban en la década del 80 o del 90, y Routledge o quienes tenían intereses en publicar un Freire respondían a ciertas líneas de pensamiento también. Entonces, Okay. estoy diciendo creo que puras verdades, ¿no? Te voy a juntar un par de preguntas de Inés, que por cierto, igual que casi, bueno, básicamente todos te felicitan por la exposición y te dice que en España, mencionas el caso español, ¿no? Dice que hay un problema de fondo porque se bajan los niveles de exigencia y, bueno, los alumnos que llegan a la universidad cada vez con peor preparación, ¿no? Y ella te pregunta si vos pensás que deben cambiar las cúpulas en las administraciones para que esto no suceda. Y una segunda pregunta que sigue, estoy uniendo dos de Inés, que también en España, con las programaciones por competencia, quieren instaurar el enfoque STEAM. Y te pregunta si, desde tu óptica, pensás que la inspección educativa, ¿no? Si se debería flexibilizar horarios, espacios de aprendizaje, metodologías, más libertad, por así decirlo. Creo que sé quién es la Inés que pregunta, y le agradezco las dos preguntas. Miren, voy a contestar con mucha sinceridad. La administración antes estuvo abajo. O sea, para llegar a los cargos hay una carrera. Yo creo que los que no tienen que ceder son las bases. Parezco en este momento organizando una resistencia. Nadie tiene que ceder, porque nadie tiene la responsabilidad total de esto. Y ya que la pregunta viene de España, le voy a contestar con una obra de teatro. Todos a una contestaron, cuando preguntaron quién mató al que mataron, todos a una contestaron: Fuente Ovejuna, señor, Fuente Ovejuna. Supongo que recuerdan la obra de teatro en la que se mata al déspota del lugar, señor del lugar, y no se quiere castigar, no se quiere presentar, y esta es una obra de un español, por eso lo estoy mencionando. Es toda la sociedad la que se tiene que involucrar, cada uno lo suyo, es cada uno teniendo la responsabilidad y la valentía de ser amable, de ser cortés, de ser respetuoso, pero de decir lo que piensa. Vos lo escribís, Edgardo, en tus notas. Cuando no hablas de la escuela charter, por ejemplo, que es uno de los temas que tratás, no hablas solamente porque hablas, sino porque hay un modelo operativo que puede servir, lo describís y lo ponés. Bueno, pero esto es lo mismo. Así evolucionó la humanidad. Parece que dejamos de ser lo que éramos hace 50 millones de años y fuimos construyendo aprendizajes que nos fueron permitiendo tener una diversidad de enfoques y una diversidad de técnicas. Creo que contesté. Sí, porque recetas no hay, eso está claro. Por eso cité a Fuente Ovejuna. Recetas no hay. Todos a una, señor, Fuente Ovejuna. Ok, sigo tratando de juntar preguntas, porque hay muchas preguntas. Voy con una pregunta de Hernán Vázquez. Me acerco porque yo sé que mi micrófono no es el mejor. Hernán dice, bueno, en relación al vínculo entre la educación y la sociedad, ¿no? ¿Cuál crees vos que pueden haber sido los problemas en Argentina, básicamente, en el diálogo entre la práctica educativa general y, bueno, nuestro mundo, el mundo académico y el mundo científico? Y las felicitaciones, por cierto, de Hernán. ¿Qué pregunta, Hernán? Yo podría dar una respuesta incómoda, porque es comprometida,
y no querría usar etiquetas. Pero algo nos pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben la postura de Sarmiento. Hace poco estaba releyendo el Recuerdos de Provincia. Ustedes saben o recuerdan, aunque sea globalmente, los conflictos del siglo XIX con la educación, unitarios, federales, bueno, todo eso. Pero claro, estos países que hemos sido constituidos por corrientes migratorias en una época en la que tampoco teníamos muchos pueblos originarios con mucho desenvolvimiento de sofisticación, por lo tanto no había mucho diálogo. Las corrientes migratorias fueron definitivas, la de fines de la década del 19, en la que vinieron mis familiares, principios de la década del 90, del siglo XIX. Después vinieron los anarquistas también, o sea, gente que ha tenido que emigrar de situaciones de conflicto diversos. Y ustedes saben que había dos países que recibían, eran México y Argentina. Fueron los países más, parece, bueno, pero luego Primera Guerra Mundial, después la Guerra Española, después la Segunda Guerra Mundial. Yo sé que había, y lo tengo que recordar a Saavedra Lamas con aquel posicionamiento, ¿no?, de América para los americanos, para el mundo, justamente rebatiendo la postura de América para los americanos, que había sido un modelo filosófico de crisol de razas. Bueno, no voy a entrar en la historia, pero yo creo que lo que nos pasó es que ese estilo que se venía constituyendo un poco con la influencia de Sarmiento, Mitre, Roca, con las discusiones que hay alrededor de una cantidad de temas, y el centenario, después las olas y las oleadas fueron, yo no lo viví, era chica, viví en la Segunda Guerra, claro, si yo había nacido en el 35, la guerra del 39-45 la viví, pero era muy chica, pero yo me acuerdo las diferencias que se creaban, porque aquello de si Argentina entraba o no entraba en la Segunda Guerra, y los descendientes de algunos europeos que iban a hacer la guerra, y los que no hacían la guerra, en fin, es muy complejo explicar, Hernán. Yo no soy quien, no sé, creo que habría que preguntarle a Luis Alberto Romero, por ejemplo, o a gente de esa, o a María Sáenz Quesada. Si estuviera Félix Luna, se lo preguntaríamos a él, o sea, grandes conocedores de la historia. ¿Qué dice la investigación sobre las razones de esa mixtura porque estamos como estamos, porque somos como somos, eso está claro. Ok, avanza un poquito. Te paso una pregunta de Ana María Garra. Ana María dice, bueno, Uy, encantada que esté Ana María Garra, por favor, mi saludo. Ok. ¿Qué dice Ana María? Básicamente te pregunta si no pensás que, por ejemplo, es fundamental bueno, para lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Las falencias en la formación de los docentes y la falta de vocación que genera una falta de responsabilidad lógica en la función. Sí, sí, el tema es, y lo voy a contestar pensando en que Ana María Garra es geógrafa. Fíjate vos, me acuerdo tanto, es una persona que respeto tanto, hace años que no la veía. El tema es de un país que tiene en algunas provincias menos de un 2% de densidad poblacional, menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Es un problema eso, ¿no? Que tuvo la transformación de territorios nacionales a provincias y entonces modificar toda la estructura.
que tuvo la descentralización cuando con la ley Salonia se pasaron las jurisdicciones a las provincias en el gobierno del presidente Menem. Yo me acuerdo cuando se vivió ese proceso, que por supuesto en muchos sentidos es muy interesante, pero cuando se trataba de que las jurisdicciones tenían que tener cuerpos técnicos para poder administrar los currículum provinciales. Porque hasta ese momento todos los referentes eran centrales. Buenos Aires era el gran tema que se quiso resolver, no fue solo financiero, fue también académico, fue también de responsabilidades. Entonces, sí, yo creo que la pregunta de Ana María me lleva a la misma respuesta que le di por el tema de los padres, cuando los padres dicen, si el sistema es un espanto, no, pero la escuela de mi chico está bien, porque es la manera de salvarse uno. Bueno, el docente de repente, claro, se considera y no se considera responsable. Ahora, quiero recordar algo, el tema de la carrera docente, sobre todo en la educación general, no está en crisis solamente en la República Argentina, En los países del primer mundo hay tensiones muy grandes. El tema del burnout, que se puso de moda con expresión inglesa y todo, es un tema que los yanquis en su mejor estilo tienen un problema y hacen una comisión para que lo empiece a estudiar, ¿no, Edgardo? Entonces empezaron a aparecer los artículos sobre el burnout. Gente que se prepara para ser docentes en países del primer mundo, Inés en España, yo he trabajado tanto en países del primer mundo, no fue fácil en Inglaterra, cuando Inglaterra empezó a tener un currículum nacional por primera vez en su historia. Esto fue en la década del 60 que empezó Inglaterra a tener un currículum. Los ingleses no tenían contenido, los ingleses tenían un examen de egreso del sistema. Usted prepárese como quiere, prepárese en su casa mientras usted venga y rinda las pruebas y las apruebe, usted va a tener su certificado de educación general. Estamos hablando de escuela primaria todavía, ¿no? No estamos hablando de este concepto actual de la educación extendida y gratuita, porque si es obligatoria, es todo un tema, ¿no? Te paso, yo sigo juntando preguntas y te paso es una aclaración en realidad más que una pregunta. Que te pide Paolo Bergomi, si por favor le podés reiterar y explicar un poquito más el concepto de riqueza de las naciones. El nombre del libro, The Wealth. Sí, el nombre del libro. Es que el autor, Patrick, sostiene que cultivar una educación integral con modelo STEM, o sea, STEAM, o sea, incluyendo el arte, o sea, las artes del trivium y del quadrivium, o la formación humanística, no iluminista ortodoxa, pero una formación humanística amplia, esa es la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones es la ciudadanía preparada, o el habitante, para no meterme en complicaciones, el habitante formado integralmente. Eso es, gracias por la pregunta, muchas gracias por la pregunta. Y además, si te pegan el nombre en inglés, le salta inmediatamente, porque es un bestseller en este momento, por el perfil del autor. El perfil, además es muy impactante como personalidad y además como convicción, y como convicción desde su negritud, desde su formación académica del más alto nivel, y desde habérselas visto, como supongo que mucha de esa gente se la ha visto, dando vueltas por el mundo y constituyendo un espacio que tampoco para un argentino fue muy fácil a veces, ¿no? Por ejemplo, demostrar que un latinoamericano podía llegar puntual a una cita en Gran Bretaña. Ok, nos estamos quedando sin tiempo, que pasó rápido. Para empezar, agradecerte de mi parte, como siempre, participar en este ciclo. Es un privilegio, aún para mí, el escucharte. Y me gustaría dejarte la última palabra, como siempre hago con los
participantes para que cierres vos el seminario. Tengo infinidad de comentarios agradeciéndote. Bueno, mira, lo Deseando voy a dejar con cerrar. hambre, como digo, al público para el próximo año, para nuestra reunión. Ana Lucía, todo tuyo para cerrar el seminario y mil gracias otra vez. Edgardo, te pido un favor. ¿Seguro? Tener la grabación de Sí, seguro. porque la vamos a divulgar en nuestra red latinoamericana. Carla se encarga de eso, sin problema. Fantástico. Pero te digo por qué te pido la grabación, porque te doy las gracias. Porque el año pasado fueron años difíciles, los dos últimos. Además, mi temita de salud también fue duro el año pasado. Pero cuando me hiciste la invitación este año, yo estaba en plena lectura del borrador del libro de Gabriel y dije, ¿qué voy a hablar? A ver, tengo que hablar. Y fui armando paulatinamente, inclusive fui mandando un poco, me tomé días para pensar el tema, para ir mandando el título completo, y fíjate que he puesto un libro que he visto hace 15 días, o sea que el PowerPoint está recién salidito del horno. Soy yo la que te doy las gracias, porque me diste la ocasión de reunir inquietudes, ordenarlas un poco para esta comunicación y este intercambio, y seguir trabajando ideas que indudablemente son de alta complejidad. Y como me gusta decir, la vida está viva y no es nada fácil, y presenta y a veces conserva desafíos durante mucho tiempo. Este de la educación para todos es un desafío que se las trae, ¿eh? Se las trae y se las lleva. Así que, y en lugar del arte, hay tanta ignorancia de la profunda, porque se sabe mucho, indudablemente quien tiene títulos y cursa universidades y saca grados sabe, pero de repente empiezan a tener a saber todo, ¿se acuerdan del chiste? Sé todo de cada vez menos. Entonces, eso es un riesgo. Entonces, esto me dio la oportunidad de revisar cosas y traerlas a la memoria de los colegas. Muchas gracias, Edgardo. No, gracias a vos y sí, Carla se encarga de enviarte la grabación de la exposición. Perfecto. Dale, mil gracias, Carla. Bueno, y hasta aquí llegamos, nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias, Ana Lucía. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.